Historia 1. Trabajo en el turno nocturno de un hospital psiquiátrico. Si algo he aprendido en estos años, es a ignorar ciertas historias que circulan entre los pasillos. Aquí, las leyendas abundan y siempre hay alguien que cuenta una historia de cosas que ha visto o ha oído, pero que no logra explicar. Yo solía escuchar esas historias con escepticismo, tratando de concentrarme en el trabajo y no en las sombras que según otros, vagan por el hospital. Sin embargo, una noche, una experiencia me hizo ver que esas historias pueden estar más cerca de la realidad de lo que imaginaba. La habitación 13 fue la excepción. Hace años, antes de que yo llegara, un paciente con esquizofrenia avanzada murió en esa habitación en circunstancias que aún son un misterio. Se dice que había tenido episodios violentos, alucinaciones perturbadoras, y que días antes de su muerte, comenzó a obsesionarse con algo en el espejo de la habitación. Supuestamente veía figuras oscuras, algo que le susurraba, lo llamaba, y al final, pasó sus últimas horas mirándose, atrapado en su propio reflejo. Tras su muerte, los administradores del hospital decidieron clausurar la habitación. Nadie volvió a entrar. O al menos, así lo contaban. Yo pasaba por ese pasillo cada noche y, aunque intentaba ignorar las historias, a veces, especialmente de madrugada, escuchaba risas suaves, sollozos ahogados, o lo que sonaba como golpes amortiguados viniendo del otro lado de la puerta. Era como si alguien intentara salir, aunque en mi mente sabía que eso era imposible. No había nadie allí. Después de semanas ignorando estos sonidos, algo dentro de mí se cansó del miedo, y una noche decidí enfrentarme a lo que fuera que sucediera en esa habitación. Me acerqué a la puerta, y por un segundo, dudé. El aire en el pasillo estaba tan frío que sentía como mis propios nervios me hacían temblar. Respiré profundo y de alguna forma, logré abrir la puerta. Dentro, la oscuridad era densa, sofocante. Busqué el interruptor y encendí la luz. Pero apenas se iluminó la habitación, la luz comenzó a parpadear, lanzando sombras extrañas contra las paredes. Mis ojos intentaban acostumbrarse cuando sentí una corriente de aire helado atravesarme, un frío que caló hasta mis huesos. El silencio era absoluto, y lo único que se escuchaba era el sonido irregular de la luz parpadeando sobre mi cabeza. La sensación era indescriptible. Una mezcla de miedo y repulsión, como si hubiera entrado a un lugar que no pertenecía a nuestro mundo. Me obligué a avanzar un par de pasos. Vi la cama, perfectamente hecha, y el espejo al fondo, que me devolvía mi propio reflejo. La ansiedad comenzó a subir cuando me acerqué a él. Algo en mi interior me gritaba que no mirara, que no me acercara, pero ya estaba demasiado cerca como para ignorarlo. Cuando por fin alcé la vista, una sensación de vértigo me invadió. Lo que vi en el espejo me dejó congelado, era yo, pero no exactamente. Mi reflejo estaba envejecido, con arrugas profundas y la piel ceniza, como si toda la vida se hubiera escapado de mi cuerpo. Lo más perturbador eran mis ojos, o mejor dicho, las cuencas vacías donde deberían estar. Me observaban, vacíos y oscuros, y, al mismo tiempo, mi reflejo me sonreía con una expresión torcida y malévola. No era una sonrisa cualquiera, sino una sonrisa que parecía gozar de mi terror. Esa figura en el espejo no era yo, pero tampoco era completamente alguien más. Quise apartar la vista, pero algo me retenía. La imagen en el espejo me tenía atrapado, mi cuerpo estaba paralizado, mis piernas pesaban toneladas. Intenté moverme, pero era como si mis pies estuvieran clavados al suelo, y mi mente comenzaba a nublarse. De repente, la luz parpadeó una vez más y se apagó por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más denso, y en esa oscuridad, un susurro suave llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido fue creciendo, hasta que supe que era una risa suave y burlona, que parecía surgir de todas partes y ninguna a la vez. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el eco en mi cabeza. Cerré los ojos y, con cada fragmento de fuerza que pude reunir, di un paso hacia atrás. Finalmente, conseguí moverme. Abrí los ojos y, sin mirar al espejo otra vez, salí de la habitación, tropezando y prácticamente cayendo al suelo del pasillo. Cerré la puerta detrás de mí con manos temblorosas, sintiendo un sudor frío cubrir mi cuerpo. Me apoyé en la pared,
tratando de recuperar el aliento y sin atreverme a mirar la puerta. En ese momento, juré que nunca volvería a acercarme a la habitación 13. Los días siguientes traté de convencerme de que había sido una ilusión, un mal juego de luces o el cansancio de tantas noches sin dormir bien. Pero cada vez que me acerco a ese pasillo en mi turno nocturno, siento que algo me observa desde adentro, como si la misma oscuridad estuviera esperando. Y el frío, el mismo frío que sentí esa noche, siempre se hace presente. La habitación 13 sigue cerrada. Nadie menciona nada, pero en las noches, de vez en cuando, aún se escuchan risas y murmullos en el pasillo, casi como un eco de lo que hay dentro. Desde aquella noche, entendí que hay cosas que es mejor no ver y que a veces, enfrentar nuestros miedos puede dejarnos atrapados en un lugar al que nunca debimos acercarnos. Historia 2. Trabajo en una unidad de alta seguridad en un hospital psiquiátrico. La rutina aquí es bastante predecible, a pesar de lo que uno podría imaginar en un lugar como este. Sin embargo, hay un paciente que rompe con esa monotonía. Se le conoce por su habilidad particular para el dibujo, algo que en un principio parecía ser solo una de sus tantas obsesiones. Pasa horas sentado en silencio, trazando rostros y figuras en sus libretas, creando retratos tan detallados que parecen cobrar vida en el papel. Al principio, sus dibujos eran una curiosidad entre el personal, una especie de distracción. Pero poco a poco, nos dimos cuenta de que había algo extraño, casi perturbador, en sus obras. Este paciente no dibuja paisajes, ni escenas abstractas, ni figuras sin relación alguna, él dibuja personas. A cada trazo, parece capturar momentos de vulnerabilidad, como si retratara a cada sujeto en el instante preciso de experimentar el miedo más profundo. Son imágenes que transmiten algo más allá de lo visible, como si pudiera ver dentro de las personas y plasmar lo que ellas aún no saben. Lo inquietante es que no se trata de dibujos imaginarios o de personas al azar, muchos de esos retratos son de nosotros, los trabajadores del hospital. Al principio, lo tomamos como una simple coincidencia, algo que tal vez había visto en una revista o en la televisión. Quizás, pensamos, era su manera de proyectar sus propios miedos, de recrear en el papel los rostros que le son familiares. Sin embargo, todo cambió cuando esos dibujos comenzaron a representar a personas específicas del personal, con un detalle tan preciso que parecía casi imposible. El primero en aparecer en uno de sus dibujos fue un enfermero. El retrato lo mostraba con una expresión descompuesta, la mirada perdida, como si estuviera experimentando un dolor insoportable. A los pocos días, ese enfermero sufrió un accidente, resbaló en el pasillo de la unidad y cayó con tal fuerza que se rompió un brazo. Esto, en un principio, lo tomamos como una desafortunada coincidencia. Sin embargo, pronto hubo otro dibujo, esta vez de una de las cuidadoras. Su rostro en la imagen mostraba una angustia absoluta, como si estuviera atrapada en un momento de terror imposible de soportar. Esa misma semana, sin razón aparente, ella tuvo un ataque de pánico en medio de su turno, algo que jamás había experimentado antes. Lo extraño fue que este episodio ocurrió en circunstancias en las que no había ningún factor desencadenante y dejó una huella en su estado de ánimo durante días. Comenzamos a preguntarnos si esos dibujos eran una especie de presagio. Nadie quería creerlo, por supuesto todos intentaban racionalizarlo como una simple coincidencia, algo que no debía preocuparnos. Pero con cada nuevo retrato, la inquietud crecía. Y entonces, un día, encontré un dibujo mío en su mesa. En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Era yo, sin duda alguna. Me reconocí al instante en ese papel, pero el reflejo de mí mismo no era como el que veía en el espejo cada día. Mi rostro estaba pálido, mis ojos parecían perderse en la nada, y mis manos temblaban en el dibujo, como si estuvieran sujetando algo invisible y aterrador. El sentimiento que me invadió fue indescriptible, era una mezcla de incredulidad y terror puro. No sabía cómo interpretar aquello. ¿Qué significaba que ahora yo también estuviera en uno de sus dibujos? ¿Acaso era una advertencia? ¿O simplemente una coincidencia? Finalmente, reuní el valor para acercarme al paciente. Con voz temblorosa, le pregunté por qué me había dibujado, qué significaban esos retratos. Él me miró con una tranquilidad perturbadora,
como si mi pregunta no le sorprendiera en absoluto, y respondió con una calma que heló mi sangre: ellos me dicen cómo terminarán todos. Yo solo los dibujo. Sus palabras fueron tan directas y sencillas que por un momento pensé que no las había escuchado bien. ¿A qué se refería con ellos? ¿Quién le decía cómo terminarían las personas? La idea de que algo o alguien pudiera hablarle y mostrarle esos destinos me perturbaba profundamente. Pero a él no parecía preocuparle en lo absoluto, era como si estuviera en paz con aquella habilidad que no pedía y que, sin embargo, parecía cumplir con una extraña dedicación. Desde aquel día, evitaba pasar cerca de su habitación. A veces, cuando pasaba por el pasillo y veía la puerta entreabierta, sentía que algo me observaba desde el interior, como si aquella puerta guardara más de lo que alcanzaba a imaginar. Su mesa siempre estaba repleta de nuevos dibujos, algunos con rostros conocidos del personal, otros de personas que no lograba reconocer y que parecían estar atrapados en una expresión de horror. Lo peor de todo es que, cada vez que veo un nuevo retrato en su mesa, una inquietud insoportable me recorre, porque sé que es solo cuestión de tiempo antes de que algo suceda. El temor se volvió constante, y ahora trabajo con una carga de ansiedad que nunca antes había sentido, siempre alerta a cualquier mínimo cambio, esperando, casi como si pudiera anticipar que algo terrible está por ocurrir. No sé qué sucederá con los próximos retratos, ni si hay alguna forma de evitar que esos eventos desafortunados sigan ocurriendo. Pero una cosa he aprendido: aquí en la unidad, es mejor no saber qué destino nos depara, ni a quién más atrapará el paciente en sus visiones. Hoy en día, casi ninguno de nosotros se atreve a ver sus dibujos de cerca. Y aunque no entiendo qué extraña fuerza mueve su mano para capturar nuestros miedos, y tal vez nuestro final, sé que el terror de ver otro retrato mío en su mesa es algo que me perseguirá cada vez que entre a ese hospital. Historia 3. El turno de noche en un hospital psiquiátrico tiene su propio ambiente, un aire espeso y cargado, como si algo acechara en cada esquina. Las historias sobre sombras, ruidos y figuras extrañas no son algo nuevo. Todos los que trabajamos en la noche tenemos al menos una anécdota sobre alguna presencia inquietante en estos pasillos. Pero hay una leyenda que destaca entre las demás, una que hace que incluso el personal más escéptico sienta escalofríos: la del hombre encapuchado. Cuenta la leyenda que cada noche aparece un hombre alto y delgado, completamente cubierto con una capucha negra, una figura sin rostro que se muestra en los rincones oscuros de las habitaciones. Según dicen los pacientes, el hombre encapuchado no hace ruido, no habla, simplemente se queda allí, inmóvil, como si los observara desde las sombras. Algunos aseguran que solo lo ven de lejos, en un rincón de la habitación, pero otros afirman haber sentido su presencia de una manera mucho más perturbadora. Han contado que lo sienten junto a la cama, que el peso invisible de su cuerpo parece presionar sus pechos, impidiéndoles respirar, dejando una sensación helada que les paraliza. Lo describen como un miedo tan intenso que incluso cuando desaparece, la angustia permanece en el ambiente como si algo se hubiese quedado atrás. Al principio, yo también lo veía como una alucinación compartida, tal vez un tipo de delirio común entre los pacientes de la unidad, una figura que emergía de sus miedos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los relatos empezaron a volverse más frecuentes, más específicos. Una noche en particular, escuché un grito desgarrador desde una de las habitaciones. Era un paciente que hasta ese momento nunca había dado problemas. Corrí hacia la puerta, y al entrar, lo encontré acurrucado en una esquina de la cama, temblando y con los ojos bien abiertos. «El hombre encapuchado está aquí», repetía entre sollozos. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier indicio que pudiera explicar su terror, pero no había nada, solo sombras. Intenté calmarlo, asegurándole que no había nadie en la habitación, que estaba a salvo. Pero sus ojos, llenos de pánico, me decían otra cosa. El miedo en su rostro no era el de alguien que imagina cosas, sino el de alguien que ha visto algo que va más allá de la comprensión. Tratando de entender lo que había sucedido, decidí revisar las cámaras de seguridad al final de mi turno. Al repasar las grabaciones, observé cómo la puerta del paciente estaba completamente cerrada, sin ningún indicio de que alguien hubiera entrado o salido de la habitación. Pero cuando volví el video unos segundos atrás, algo me hizo detenerme. Frente a la puerta, en una imagen borrosa,
Vi una sombra alta, una figura apenas distinguible que parecía proyectarse desde un rincón oscuro del pasillo. No tenía rostro, solo era una mancha oscura, como si la cámara captara algo que no estaba realmente allí. Me repetí que debía ser un fallo de la cámara. La iluminación en el pasillo era tenue y seguramente algún objeto cercano había proyectado esa sombra por accidente. Pero por más que intentara racionalizarlo, el recuerdo de aquellos ojos aterrorizados seguía grabado en mi mente. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo. Pensé que tal vez era solo una casualidad, una combinación desafortunada de circunstancias. Sin embargo, una semana después, un compañero de trabajo se me acercó con el rostro pálido. Me contó que, mientras hacía su ronda nocturna, vio algo que le heló la sangre, una figura alta y oscura, con una capucha negra que cubría su rostro, estaba en uno de los pasillos, completamente inmóvil. Me dijo que la figura lo observaba, aunque era imposible ver un rostro o unos ojos. La silueta solo estaba ahí, como esperando. Mi compañero trató de acercarse, de convencer a su mente de que solo era un juego de luces y sombras, pero en cuanto parpadeó, la figura había desaparecido. Le dije que seguramente era su imaginación, un producto del cansancio y las largas noches de trabajo en un lugar como este. Pero cuando vi la expresión de sus ojos, la misma mezcla de incredulidad y miedo, supe que él había visto algo similar a lo que aparecía en aquella grabación. Desde ese momento, cada uno de nosotros empezó a tener encuentros similares. Algunos empleados lo veían de reojo, como una sombra que desaparecía al girar la cabeza, mientras que otros aseguraban haber sentido una presencia helada en los rincones oscuros de los pasillos. Y aunque nos moríamos de ganas por hablarlo, el miedo nos obligaba a callar. Sabíamos que, mientras más le diéramos voz a aquella sombra, más real parecía volverse, como si nuestros miedos le dieran vida, como si nuestro silencio fuera lo único que nos protegía. Una noche, sin embargo, decidí hacerle frente. A pesar de que todos evitaban el pasillo donde solía aparecer, tomé una linterna y me dirigí hacia el lugar donde los pacientes decían haberlo visto con más frecuencia. Me dije a mí mismo que encontraría una explicación racional, que lo que sea que provocara estas apariciones sería algo físico, tangible, y con eso aliviaría la paranoia del turno de noche. Caminé despacio, tratando de escuchar cualquier ruido, cualquier señal que indicara que alguien o algo estaba cerca. Pero el silencio era absoluto, y a medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Mi piel comenzó a erizarse y un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando llegué a la esquina del pasillo, sentí una presión en el pecho, un peso invisible que me costaba ignorar. Encendí la linterna y apunté hacia la oscuridad, pero solo había vacío. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba era tan fuerte que me vi obligado a dar un paso atrás, con el corazón martilleando en mi pecho. No había nadie, y al mismo tiempo, algo en mí sabía que no estaba solo. Decidí no contarle a nadie lo que sentí esa noche. Desde entonces, como todos los demás, evito pasar por ese pasillo y hago mis rondas lo más rápido que puedo, evitando mirar a las esquinas oscuras. Aunque en cada turno nocturno la sombra de esa leyenda parece seguirnos, hemos aprendido a callar. Sabemos que el hombre encapuchado sigue ahí, acechando en la penumbra, esperando el momento adecuado para aparecer. Quizás algún día sepamos qué es realmente, o quizás nunca lo descubramos. Pero en este hospital psiquiátrico, cada noche trae consigo la certeza de que, en los rincones oscuros, hay presencias que prefieren permanecer en silencio, observando desde la distancia, dejando solo el rastro de un miedo que parece nunca desaparecer. Historia 4. En el hospital en el que trabajo, hay una serie de alas antiguas que hace años cayeron en desuso. Una de ellas, en particular, es conocida entre nosotros como los laberintos. Este ala abandonada es un lugar lleno de largos pasillos enmohecidos, recovecos oscuros y esquinas agrietadas donde la luz parece haberse extinguido hace tiempo. Aquí incluso la señal de los celulares desaparece, como si el mismo espacio rechazara cualquier conexión con el mundo exterior. Las luces, escasas y parpadeantes, apenas logran alumbrar lo suficiente, creando sombras que parecen moverse por cuenta propia. A lo largo de los años, los rumores sobre los laberintos han crecido. Las pocas veces que alguien se ve obligado a entrar en esa sección, siempre hay historias de pasos susurrantes,
ecos que se pierden en la distancia y ruidos inexplicables. El personal suele evitar a toda costa estos pasillos, pero una noche me vi en la incómoda situación de tener que entrar yo mismo a los laberintos. Hubo un problema eléctrico en el edificio y parte de las conexiones que necesitaba revisar estaban en aquella área abandonada. Sin otra opción, y armado con una linterna, me aventuré a adentrarme en el oscuro entramado de pasillos. El silencio en los laberintos es diferente. No es el silencio normal de un espacio vacío, es un silencio profundo, opresivo, que parece envolverlo a uno, como si el mismo edificio absorbiera los sonidos, dejándote solo con el eco de tus propios pasos. A medida que avanzaba por los corredores, noté que mi linterna comenzaba a parpadear. Estaba seguro de haberla cargado, pero parecía que la oscuridad del lugar la debilitaba, y cada paso que daba aumentaba en mí una sensación de inquietud indescriptible. De pronto, un sonido inesperado rompió el silencio, una risa infantil, suave, casi como un susurro, pero cargada de algo indescriptible. Era un sonido tan fuera de lugar en ese espacio abandonado que me detuve en seco, con el corazón latiendo en mis oídos. Escuchar la risa de una niña en un sitio tan sombrío es algo que no se puede ignorar. Intenté racionalizarlo, tal vez era el eco de alguna voz en otro sector, algún error en el sistema de audio, pero en el fondo, sabía que eso era imposible. El sonido parecía provenir de muy cerca, como si estuviera a tan solo unos metros de mí. Decidí girarme lentamente, y ahí la vi. Al final del pasillo, en el borde de la penumbra, había una pequeña figura. Era una niña, inmóvil, vestida con un vestido blanco, sucio y desaliñado. El contraste entre la claridad de su figura y la oscuridad del entorno me dejó sin aliento. Sus ojos eran profundos, inexpresivos, y aunque no emitía ningún sonido, su presencia era tan palpable como aterradora. Se quedó ahí, observándome en completo silencio. Mi instinto fue acercarme. Sentía una mezcla extraña de curiosidad y terror. Quería saber quién era, o al menos confirmar que aquello no era una ilusión de mi mente, un producto del cansancio y el ambiente opresivo de los laberintos. Pero en cuanto di un paso hacia ella, desapareció como si el aire la hubiese tragado. No hubo ningún movimiento ni sonido que indicara su partida, simplemente dejó de estar ahí. El pasillo estaba vacío de nuevo, como si la figura de la niña nunca hubiera existido, y sin embargo, el silencio que dejó era diferente, mucho más pesado y escalofriante. Regresé apresurado, sin terminar el trabajo que me había llevado a los laberintos. La experiencia me dejó profundamente inquieto, tanto que, a la mañana siguiente, hablé con algunos compañeros de trabajo sobre lo sucedido. Fue entonces cuando me contaron algo que no sabía. Esa niña, según decían, había sido una paciente del hospital muchos años atrás. Era una historia antigua, una especie de rumor que circulaba entre el personal, especialmente entre los más veteranos. Al parecer, la niña había sido ingresada por problemas psiquiátricos desde muy joven. Se decía que era propensa a episodios de agresión inexplicables, como si estuviera bajo una influencia que nadie podía entender del todo. Los registros sobre ella eran escasos y vagos, pero las leyendas apuntaban a que murió en circunstancias misteriosas dentro de esos mismos pasillos, en algún rincón de lo que ahora llamamos los laberintos. Desde entonces, su espíritu parecía haber quedado atrapado en ese lugar, incapaz de encontrar la paz, como si algo la retuviera en aquel laberinto de oscuridad. Con el tiempo, descubrí que no era el único en haberla visto. Otros compañeros que como yo se habían visto obligados a entrar en esa sección, aseguraban haber escuchado la misma risa infantil o incluso haber visto a la misma niña. Algunos decían que la habían visto de pie, en una esquina, mientras otros afirmaban que al igual que yo la habían encontrado al final de un pasillo, observándolos en completo silencio. Pero todos coincidían en algo, la figura siempre desaparecía en cuanto uno intentaba acercarse. La experiencia compartida con otros me dejó un extraño consuelo, pero también un temor aún más profundo. Desde aquella noche, se reforzó la regla no oficial entre el personal de no permanecer en los laberintos más de unos minutos. Cada vez que alguien tiene que entrar, lo hace a toda prisa, y nadie, absolutamente nadie, va allí solo por decisión propia. Aunque algunos pacientes aseguran escuchar su risa y algunos empleados relatan encuentros similares, la figura de la niña sigue siendo un misterio sin resolver. Con los años,
La leyenda de los laberintos ha pasado de ser solo un rumor a una advertencia tácita. Ahora, cada vez que paso cerca de esa ala, siento que la presencia de esa niña sigue ahí, atrapada en algún rincón, esperando. Y aunque intento convencerme de que solo son historias, algo en mí sabe que, en las sombras de los laberintos, la niña aún acecha, tan real como el hospital mismo. Historia 5. Dicen que ciertos lugares guardan recuerdos. Que las paredes, los objetos, incluso el aire, pueden almacenar fragmentos de vida que el tiempo no consigue borrar. Eso es lo que pienso cada vez que paso por el pasillo del ala sur, un sitio que de día parece inofensivo, pero que de noche cobra una presencia inexplicablemente perturbadora. Algo me dice que ese pasillo tiene una historia que va mucho más allá de lo que cualquier expediente podría contar, una historia que se niega a desaparecer, como si estuviera grabada en el silencio mismo. Todo comenzó durante una de mis rondas habituales. Era una noche especialmente tranquila, el hospital parecía dormido, sumido en un silencio tan profundo que hacía eco con cada paso que daba. Estaba revisando los pasillos cuando de pronto un sonido se deslizó en el aire, suave y apenas perceptible al principio. Era una melodía de piano, una música que parecía llenar el pasillo como un murmullo melancólico que iba cobrando fuerza. Cada nota resonaba en la quietud, con una tristeza tan profunda que me detuve, intentando descifrar de dónde provenía. La melodía era hermosa, pero también perturbadora. Era como si cada acorde flotara en el aire impregnado de algo inexplicable, algo antiguo y lleno de desolación. No podía decir si la música estaba realmente allí o si simplemente se me estaba apareciendo en la cabeza, tan nítida que podía escuchar cada cambio en el tono, cada pausa medida y casi dolorosa. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo, y sin darme cuenta, mis pasos comenzaron a seguir el sonido, cada vez más cerca de la sala común. El pasillo estaba casi a oscuras, y a medida que avanzaba, la melodía parecía crecer, como si me guiara hacia ella. Aquel piano se escuchaba tan real que podía imaginar las teclas siendo presionadas, las manos invisibles que ejecutaban cada nota con una precisión y una emoción tan intensas que me era imposible no conmoverme. La melodía envolvía el espacio, haciéndome sentir que estaba en otro lugar, como si me adentrara en un tiempo ajeno, uno en el que esa música, de alguna manera, tenía un significado especial. Finalmente llegué a la sala común, de donde parecía emanar el sonido, y me asomé con cautela. La luz era tenue, los muebles parecían sombras, y el piano estaba en un rincón, cubierto con una manta de polvo como siempre, aparentemente intacto. Pero la música continuaba llenando el aire como si estuviera en medio de una presentación. Decidí entrar, y en cuanto crucé el umbral, el sonido cesó de inmediato. El silencio se instaló en la habitación con tal intensidad que me costó procesar lo que acababa de ocurrir. El aire estaba denso, como si aún resonaran los ecos de esa melodía. Miré alrededor, pero no había nadie. Ni un alma. El piano seguía cubierto de polvo, intacto, tan abandonado como siempre. Permanecí ahí unos segundos, esperando que la música volviera, o que alguna explicación emergiera de la nada. Pero no ocurrió nada, solo una quietud absoluta. Sentí una sensación de vacío, un nudo en el estómago, como si una tristeza profunda y ajena se hubiera quedado en el ambiente. Durante los días siguientes, traté de entender lo que había ocurrido, pero no se lo conté a nadie. ¿Cómo explicar algo así? Sin embargo, en una conversación casual, uno de mis compañeros de trabajo mencionó algo que captó toda mi atención. Me contó que hacía muchos años, en ese mismo hospital, había estado internado un paciente que era un pianista muy talentoso. Era alguien que al parecer, vivía por y para su música, pero con el tiempo, las sombras de su propia mente lo llevaron a perder el contacto con la realidad. Fue internado tras una crisis severa, y aunque apenas hablaba, su única forma de expresión era el piano. Según los registros, solía pasar horas tocando en la sala común, en el mismo piano que ahora permanece cubierto y olvidado. La historia del pianista resonó en mi mente, y algo en mí comenzó a unir las piezas. Según algunos de los empleados más veteranos, en sus últimos días, la música se convirtió en su única manera de comunicarse, como si a través de esas notas intentara transmitir lo que las palabras no podían expresar. Y después de su muerte, su espíritu pareció quedarse atado al único refugio que había encontrado en este mundo, el piano.
Al oír esto, no pude evitar recordar la melodía que escuché aquella noche y una pregunta comenzó a rondarme. ¿Era posible que hubiera escuchado a ese pianista, que su música siguiera viva en alguna parte, resonando entre los muros del hospital? Mi compañero me confesó que no era el único que había escuchado la música. De vez en cuando, otros empleados, especialmente aquellos que trabajan en el turno nocturno, han contado experiencias similares. Una melodía suave, triste, que aparece y desaparece en la oscuridad. Algunos han afirmado que han visto incluso una sombra cerca del piano, una figura borrosa que parece inclinarse sobre el instrumento, tocando como en un último intento de hacer que su música sobreviva al olvido. Desde esa noche, cada vez que entro en el hospital, especialmente en las noches de silencio absoluto, presto atención al más mínimo sonido. Hay noches en las que creo escuchar la misma melodía, un eco apenas perceptible que me hace detenerme y escuchar, aunque solo dure unos segundos. Y en esas ocasiones, siento el mismo vacío, una tristeza inexplicable, como si esa música llevara consigo las emociones de alguien atrapado, alguien que dejó su última esencia en cada nota de ese piano. Me he acostumbrado a pensar que de algún modo, esa melodía es una especie de mensaje, una conexión entre dos mundos. Quizás ese paciente no tuvo otra forma de despedirse, de decir aquello que tanto había intentado expresar. O quizás su espíritu sigue tocando en esas noches solitarias, sin encontrar descanso, intentando que alguien lo escuche.